Los homicidios de proximidad son delitos consumados entre parientes o conocidos, por eso se llaman también homicidios familiares. En las sociedades modernas son un fenómeno en contratendencia respecto de los otros homicidios. Los delitos relacionados con el narcotráfico bajan, también los muertos por asaltos. En cambio, crecen los delitos entre parientes o conocidos como si este fuese un aspecto propio de la modernidad. Ya en la mitología griega se hablaba de la pasión de Medea. Medea era la hija de Ites, rey de la Colquida y de la ninfa Idia. Era sacerdotisa de Hécate, que algunos consideran su madre y de la que se supone que aprendió los principios de la hechicería junto con su tía, la maga Circe. Así, Medea es el arquetipo de bruja o hechicera. Medea fue quien, arrastrada por los celos para hacer el máximo daño a su amado, mató a los 2 hijos que habían tenido en común junto con Jasón. Quizás lo más terrible está dado en lo más interesante del monólogo final de la tragedia, donde Medea señala: es absolutamente necesario que mueran, y puesto que es preciso, yo los mataré, que los he parido. ¿Comisaría el menor Alfer Funes? Sí, señor. Leandro Alén. ...276, comisaría el menor. Domicilio Leandro Alén, 2283, esquina Maestro González, familia Guzmán. Aparentemente en código 15. ¿Tomó móvil? Sí, favor, repita el QTH. Leandro Alén, 2283, esquina Maestro González. Pues sí. 121, 4. En la precaria vivienda, que está ubicada en la esquina de Alén y Maestro González, alquilaban Verónica Vanessa Guzmán, de 22 años, junto a su concubino, Manuel Néstor Sosa, de profesión mecánico, y su pequeño hijo Lautaro, de 1 año y 10 meses. Esa mañana nos levantamos como a las 8. Entonces yo abro la ventana ahí y veo al chico que estaba desesperado, pero yo pensando que era que le habían roto la luneta del coche. Entonces le digo a mi marido, mira, le digo que le han roto la luneta del coche al chico al frente. Y bueno, pasó, nos sentamos a tomar mate nosotros. Pero al ratito nomás, como que se dio los coches de policía que vinieron acá, ¿no? Entonces salimos nosotros. Preguntaron si era acá donde habían llamado a la policía. No, le dijimos nosotros, no, acá no. Y ya después viene el chico, porque el chico se fue después en el coche. Y de ahí viene el chico y ya dijo que era ahí. Y entraron ahí. Y bueno, y después entra la policía y volvió para acá. Yo entonces le digo, ¿qué pasó? Dice, hay unos heridos. Y le digo, hay muertos. Y entonces lo primero lo que le pregunté, el bebé. Y sí, el bebé está muerto, dice. Y bueno, y ya mientras tanto se llenó de gente acá. En Leandro Alén y Maestro González, más precisamente a la altura del 22-23, concurre personal policial alertado por una comunicación telefónica que en dicho lugar habría personas sin vida. Una vez que llegan al lugar, corroboran que efectivamente había 2 personas en una cama de 2 plazas. Aproximándose hacia donde se encontraban, observan que había un menor de edad sin vida y una persona de sexo femenino. Al observar a esta persona notaron que tenían signos de vida, motivo por el cual se solicita una ambulancia e inmediatamente es trasladada al nosocomio de esta ciudad. Manuel había conocido a Vanessa años atrás, a través de su hermana, y salieron varias veces durante unos 6 meses. Luego la relación se cortó, era el año 2005. Volvieron a verse en el 2006, cuando Vanessa ya estaba embarazada de otro chico con el que salía, quien la había abandonado en ese estado.
El día 22 de marzo habría transcurrido como otro día más para Manuel, salvo lo que sobrevendría horas después. Luego de la jornada de trabajo, fueron con Vanessa y Lautaro a comprar pañales y otras cosas. Volvieron a casa, donde Manuel se da un baño. Tenía una juntada con los muchachos del taller. Esa noche ya no volvería a su casa, sino hasta las 8:30 de la mañana del 23. Bueno, soy el oficial principal Ricardo Sosa, segundo jefe de la Comisaría del Menor. Nuestra participación o de la comisaría fue meramente circunstancial. Surge a raíz de que un personal de esta comisaría, precisamente el oficial Cecilia Guzmán, resultó familiar directo de la persona a la que hace referencia, Vanessa Guzmán. Casualmente la funcionaria de que hablamos, Cecilia Guzmán, se encontraba de turno, de guardia, en esa oportunidad, un domingo en la mañana. Claro. Y bueno, se dirigió hacia el lugar porque tratándose de algo de esa naturaleza que a ciencia cierta en ese instante no se sabía precisamente lo que había ocurrido. La hazaña con que fue cometido este hecho, o sea, evidentemente acá había algo más que rescatar de todo esto, observar algo demasiado cruento, diríamos, ¿cierto? Sí fue un hecho que dejó muchas marcas en la gente. Y evidentemente, bueno, sangre que había regada en la cama, estaba llena de sangre, y más allá de saberse luego por las pericias el cuadro, ¿no? O sea, abierta su garganta de lado a lado, con la tráquea perforada, realmente eso fue tremendo para la gente de acá y bueno, el oficial tuvo su espacio, digamos, para recuperarse del cuadro emocional que surgió evidentemente después, ¿no? Como que viene. A las 14:30, un miembro de criminalística salió con el cuerpo de Lautaro envuelto en una frazada. Su destino, la morgue. Su madre es trasladada. Su destino, el policlínico regional. Ella estaba viva, solo presentaba una lesión en su cuello. Estamos todavía con las primeras investigaciones de la causa. Estamos recogiendo las evidencias y las declaraciones como para tratar de esclarecer el caso, saber qué fue lo que pasó, atento que no encontramos ningún testigo presencial de los hechos ocurridos. De acuerdo a la necropsia, el bebé ha fallecido aproximadamente entre las 9 de la noche y las 2 de la mañana y las lesiones sufridas por la señora tuvieron que haber sido 15-20 minutos antes de que la hayan llevado al hospital, puesto que si no ella estaría sin vida a causa del shock hipovolémico. Así que eso es más o menos lo que nos determina el tiempo de ocurrencia de un hecho y del otro. De acuerdo a la requisitoria fiscal de la doctora Elizabeth Jiménez, la noche del 22 de marzo, Manuel salió con sus amigos. Un bar llevó a otro. Cerca de las 8 de la mañana retornaría a su casa. Estacionó el auto en la vereda y cuando entró a la vivienda, encontró a Vanessa y a Lautaro tirados en la cama. Había sangre por todos lados. Se acercó a Lautaro y estaba frío, con un corte en la garganta, sin vida. Fui llamado por el policía de guardia del hospital en que me comunicaban que había un cadáver de un niño que se encontraba en la morgue judicial. Concurrí a la morgue y le soy franco, nunca me imaginé encontrarme con un cuadro como el que presencié en ese momento. Muy bien nutrido, muy lindas sus facciones y su constitución física, que presentaba un profundo corte a nivel del cuello, que prácticamente seccionaba toda la región cefálica. Realicé la necropsia como pude porque me encontraba muy mal. Por supuesto, la necropsia arrojó que el nene había sufrido una exsanguinación, es decir, una pérdida masiva de sangre, y prácticamente en sus órganos presentaban una palidez atroz, ya que no tenían sangre. El corte en el cuello, pude examinar de que había seccionado todos los vasos más importantes,
todos los nervios, por lo que la muerte se había producido, con el corte se había producido en forma instantánea. Alrededor del cuello había otros cortes, como que nosotros le llamamos a estos cortes con líneas de retoma. ¿Por qué? Quiere decir que pasó el cuchillo varias veces por el cuello sin provocar esta lesión tan importante, sino que provocaba escoriaciones en la piel, arrastraba parte de la piel, parte de músculos, pero se ve que no introducía, digamos, con fuerza el cuchillo en el cuello del bebé. El niño sufrió este dolor de las lesiones previas, probablemente lloró, probablemente se movió, y bueno, esto provocó quizás que apretara más o con mayor fuerza el cuchillo sobre el plano del cuello y se introdujo el cuchillo, provocando esta lesión tan importante que prácticamente llegaba hasta la columna cervical, digamos que no pudo cortar la parte ósea porque es mucho más dura. Una de las primeras medidas solicitadas en la instrucción de la causa es una pericia psiquiátrica a Verónica Vanessa Guzmán. Si una persona que realmente tenía intenciones de quitarse la vida, más cuando había hecho un acto atroz y respecto de su propio hijo, si lo pudo lograr de la misma forma que había logrado el fin letal de la criatura, si lo pudo lograr con ese cuchillo o con otro medio. El doctor Mayor, ellos discrepan, el doctor Mayor sostiene que ha tenido casos donde comienzan a lesionarse la zona del cuello y el dolor es tan grande, pero ha tenido casos que han seguido, han continuado y lo han logrado. Yo acá pongo un paréntesis, y esto en una apreciación neófita, de que todo dependería del arma. Si el arma era filosa, aún el dolor uno puede seguir a cabo, pero si el arma, como en este caso, no era y era muy precaria, posiblemente el dolor le imposibilitó continuar con esa maniobra. Cuando me toca visitar a la madre, que se encontraba en una sala del complejo sanitario, estaba totalmente tranquila, ella sabía lo que había hecho, se había intentado provocar una lesión también en el cuello, por supuesto que mucho más leve, simplemente había pasado el cuchillo por la piel y se había provocado unas escoriaciones lineales con este cuchillo, y por supuesto esto provoca dolor. Entonces, como tenía un apósito, yo traté de retirarle el apósito para ver de qué se trataba la lesión, y me dijo que tratara de retirárselo despacio porque le dolía. Entonces yo le pregunté si no tenía dolor en el alma, y me contestó que no. Sí, se ordenó la detención el día sábado. En el día de ayer me fue informado que le dieron el alta en el complejo sanitario y que además han secuestrado una documentación, un cuaderno que le habría dejado una tía donde ella habría escrito unas cartas que, bueno, en este momento vamos a tomar conocimiento de qué serían. En la instrucción, así como también en la requisitoria, existen 3 cartas escritas por Vanessa en el hospital. Una para Lautaro, otra para Manuel y una última para la jueza de la causa. No me conmovieron para nada esas cartas, no me daban la sensación de que fueran verdaderas, fehacientes. No sé por qué, no me pregunte, después sí analizo y entre líneas veo contradicciones entre querer vivir para que él la vaya a ver el concubino a la cárcel, que la visite, que la escriba, y decirle por el otro lado a su hijo que la llevara con él, que no tenía un motivo para seguir en este lugar, y después la carta a la jueza que explica una serie de motivos, terminándole la misiva diciendo de que espera que la entienda, cosa que me llama la atención. Recalca en varias ocasiones que no la dejaron morir. Entonces yo apunto a corroborar esos elementos en la audiencia del día lunes, que no fueron audiencias de la causa en proceso, solamente fueron las audiencias pedidas justamente por la defensa, y lejos de beneficiarla, yo salgo azorada porque de verdad, aún como parte acusadora, no hubiese querido corroborar esta situación o esta impresión grave que tengo.
se comprueba que ella en la semana siguiente al hecho no tiene crisis psiquiátrica. Hay un derecho fundamental de la persona a no declarar en contra de sí misma. Según surge el expediente también, ella estuvo cuando retomó su conciencia en un estado terrible postraumático, estaba muy alterada, hubo que medicarla con medicación psiquiátrica, entonces tampoco se puede asegurar que al momento de escribir esas cartas se encontrara lo suficientemente lúcida como para manifestar algo que corresponda a la verdad. La defensa había ofrecido la testimonial del concubino, que ratifica un largo testimonio de sede policial. De preguntas que yo le hago al concubino, no me surgen a mí elemento alguno que corrobore que ella tenía una amenaza seria, que sería el motivo más grave por el cual le quitó la vida a su hijo e intentaba supuestamente quitarse la suya, que era que le iban a quitar el hijo, tanto a la jueza como su madre. No existe elemento alguno que diga que esa amenaza iba a ser real. Pero el mismo día del hecho, él va a colocarse un pantalón nuevo y lo encuentra todo cortado, tajeado, no desgarrado con las manos, sino tajeado en las dos botamangas. Entonces le imposibilitó a él ponerse esa noche el pantalón. Va a ponerse otro y también lo encuentra dañado, de modo que tuvo que salir evidentemente con su ropa de trabajo, que era ropa engrasada de mecánico, ¿no es cierto? Entonces todo esto se va armando, es todo un plexo. Si no había tal motivo, tal amenaza para que ella entendiera de que su madre le iba a quitar el hijo, la jueza, tenemos que ver otro motivo. Evidentemente ella no le suplicaba a su pareja que se quedara ni nada, porque yo se lo pregunto, pero él vio este hecho ese día y le veía la cara de enojo nada más, pero ni siquiera le suplicaba, por lo que a él nunca le hizo suponer este desenlace. Bueno, nosotros la conocíamos así de vista, ¿no? Nunca tuvimos una amistad. Pero vivían al frente. Pero vivíamos al frente, sí. Hacía 2 meses, 3 meses que habían venido, ellos alquilaban ahí. ¿Ustedes cuando la veían a la chica veían algo raro? Nada. Aparte el bebé era precioso, jugaba ahí con un perrito que tenía. Pero lo conocíamos así, de verlo ahí nomás nosotros y de paso cuando pasaba así. Chiquito el bebé, ¿no? Y 1 año y 8 meses tenía. ¿Y la veían a ella siempre con el bebé? Sí, claro, siempre con el bebé. Y el padre, dicen que no era el padre, era padrastro, pero lo adoraba al chiquito. ¿Ustedes veían eso también? Sí, venía a trabajar, él salía a comprar con el bebé y cada rato con el bebé estaba allá afuera. Importante destacar es que el mismo concubino relata de 15 días atrás que había habido agresiones físicas de ella para con la criatura, que él las vio. Esto es de que al irse a trabajar el nene lloraba porque él se iba y al cerrar una de las puertas de reja, ella le asesta con la mano abierta, dice él, habrá que ver si fue así, 2 cachetazos a la criatura y golpea la puerta, la cierra de un golpe, ¿no es cierto? Pega un portazo con la puerta de madera, lo que hace que él ingrese, o sea, como llamándole la atención a él, que vea que le pega a la criatura y da un portazo. Entonces él vuelve y encuentra al menor llorando en un rincón, lo consuela, lo calma y le requiere a ella que le diga por qué le pegaba y le dice que es su hijo y que lo puede golpear si quiere. Que es su hijo y que lo puede golpear si quiere. En una sociedad donde supuestamente no falta nada y todo se puede comprar, el filicidio es un síntoma de la sociedad moderna. Hay un silencio que asombra, una complicidad y temor de familiares, amigos y vecinos, una discreción que llega al autismo social. A nadie pueden recurrir un padre o una madre antes de matar a su niño. No hay palabra, no hay a quién dirigirla, no es escuchada. Muchas cosas el Zeus del Olimpo gobierna. Lo que cumplen los dioses prever no se puede. Lo esperado no dejan que llegue a su fin. Consiguen que se haga real lo imposible. Así, en esta historia ocurrió. El análisis que uno hace es
¿Cómo puede ser que si yo quiero vengarme de alguien o quiero enseñarle a alguien una lección, pueda atentar contra la vida de un niño indefenso, totalmente indefenso? Yo presumo que el niño, por la hora en que se produjo este hecho, debe haber estado dormido. O sea que, más aún con la indefección de un niño, y sobre todo si ha estado dormido, es algo que no se puede entender. En ese momento estaba desesperado el chico, desesperado estaba el chico. Sí, ¿cómo era? Se agarraba la cabeza. Sí, desesperado estaba. Claro, porque lo quería muy mucho el bebé. Sí, estaba así, gracias. Se dictó el procesamiento y la prisión preventiva de Vanessa Guzmán en relación al homicidio calificado de su hijito menor de edad, el homicidio calificado por el vínculo. Ahora, ¿ya tienen los resultados de la pericia psiquiátrica? Eso, más allá de la pericia psiquiátrica, ¿amerita igual dictar una prisión preventiva sin tener la...? Se me ha solicitado un plazo más extenso para culminar con la pericia psiquiátrica psicológica, porque aparentemente no habría colaboración por parte de la imputada en la realización de la pericia, entonces estaba obstaculizando la conclusión de la misma. Son contados los hechos de esta naturaleza, y evidentemente acá hay un alto porcentaje o total porcentaje de factor emocional, hasta donde sabemos. Es algo que es latente, en cualquier momento puede suceder, por supuesto. Ninguna sociedad se puede salvar de ese tipo de crímenes.
Los homicidios de proximidad son delitos consumados entre parientes o conocidos, por eso se llaman también homicidios familiares. En las sociedades modernas son un fenómeno en contratendencia respecto de los otros homicidios. Los delitos relacionados con el narcotráfico bajan, también los muertos por asaltos. En cambio, crecen los delitos entre parientes o conocidos como si este fuese un aspecto propio de la modernidad. Ya en la mitología griega se hablaba de la pasión de Medea. Medea era la hija de Ites, rey de la Colquida y de la ninfa Idia. Era sacerdotisa de Hécate, que algunos consideran su madre y de la que se supone que aprendió los principios de la hechicería junto con su tía, la maga Circe. Así, Medea es el arquetipo de bruja o hechicera. Medea fue quien, arrastrada por los celos para hacer el máximo daño a su amado, mató a los 2 hijos que habían tenido en común junto con Jasón. Quizás lo más terrible está dado en lo más interesante del monólogo final de la tragedia, donde Medea señala: es absolutamente necesario que mueran, y puesto que es preciso, yo los mataré, que los he parido. ¿Comisaría el menor Alfer Funes? Sí, señor. Leandro Alén. ...276, comisaría el menor. Domicilio Leandro Alén, 2283, esquina Maestro González, familia Guzmán. Aparentemente un código 15. ¿Tomó móvil? Sí, favor, repita el QTH. Leandro Alén, 2283, esquina Maestro González. Pues sí. 121, 4. En la precaria vivienda, que está ubicada en la esquina de Alén y Maestro González, alquilaban Verónica Vanessa Guzmán, de 22 años, junto a su concubino Manuel Néstor Sosa, de profesión mecánico, y su pequeño hijo Lautaro, de 1 año y 10 meses. Esa mañana nos levantamos como a las 8. Entonces yo abro la ventana ahí y veo al chico que estaba desesperado, pero yo pensando que era que le habían roto la luneta del coche. Entonces le digo a mi marido, mira, le digo que le han roto la luneta del coche al chico al frente. Y bueno, pasó, nos sentamos a tomar mate nosotros. Pero al ratito nomás, como que se dio, los coches de policía vinieron acá, ¿no? Entonces salimos nosotros, preguntaron si era acá donde habían llamado a la policía. No, le dijimos nosotros, no, acá no. Y ya después viene el chico, porque el chico se fue después, mi coche. Y de ahí viene el chico y ya dijo que era ahí. Y entraron ahí. Y bueno, y después entra la policía y volvió para acá. Y entonces le digo, ¿qué pasó? Dice, hay unos heridos. Y le digo, hay muertos. Y entonces lo primero que le pregunté, el bebé. Y sí, el bebé está muerto. Dice. Y bueno, y ya mientras tanto se llenó de gente acá. En Leandro Alén y Maestro González, más precisamente a la altura del 22-23, concurre personal policial alertado por una comunicación telefónica que en dicho lugar habría personas sin vida. Una vez que llegan al lugar, corroboran que efectivamente había 2 personas en una cama de 2 plazas. Aproximándose hacia donde se encontraban, observan que había un menor de edad sin vida y una persona de sexo femenino. Al observar a esta persona notaron que tenían signos de vida, motivo por el cual se solicita una ambulancia e inmediatamente es trasladada al nosocomio de esta ciudad. Manuel había conocido a Vanessa años atrás, a través de su hermana, y salieron varias veces durante unos 6 meses. Luego la relación se cortó, era el año 2005. Volvieron a verse en el 2006, cuando Vanessa ya estaba embarazada de otro chico con el que salía, quien la había abandonado en ese estado.
El día 22 de marzo habría transcurrido como otro día más para Manuel, salvo lo que sobrevendría horas después. Luego de la jornada de trabajo, fueron con Vanessa y Lautaro a comprar pañales y otras cosas. Volvieron a casa, donde Manuel se da un baño. Tenía una juntada con los muchachos del taller. Esa noche ya no volvería a su casa, sino hasta las 8:30 de la mañana del 23. Bueno, soy el oficial principal Ricardo Sosa, segundo jefe de la comisaría del menor. Nuestra participación o de las comisarías fue meramente circunstancial. Surge a raíz de que un personal de esta comisaría, precisamente el oficial Cecilia Guzmán, resultó familiar directo de la persona a la que hace referencia, Vanessa Guzmán. Casualmente la funcionaria de que hablamos, Cecilia Guzmán, se encontraba de turno, de guardia, en esa oportunidad, un domingo en la mañana. Claro. Y bueno, se dirigió hacia el lugar porque tratándose de algo de esa naturaleza que a ciencia cierta en ese instante no se sabía precisamente lo que había ocurrido. La hazaña con que fue cometido este hecho, o sea, evidentemente acá había algo más que rescatar de todo esto, observar algo demasiado cruento, diríamos, ¿cierto? Sí fue un hecho que dejó muchas marcas en la gente. Y evidentemente, bueno, sangre que había regada en la cama, estaba llena de sangre, y más allá de saberse luego por las pericias el cuadro, ¿no? O sea, abierta su garganta de lado a lado, con la tráquea perforada, realmente eso fue tremendo para la gente de acá y bueno, el oficial tuvo su espacio, digamos, para recuperarse del cuadro emocional que surgió evidentemente después, ¿no? Como que viene. A las 14:30, un miembro de criminalística salió con el cuerpo de Lautaro envuelto en una frazada. Su destino, la morgue. Su madre es trasladada. Su destino, el policlínico regional. Ella estaba viva, solo presentaba una lesión en su cuello. Estamos todavía con las primeras investigaciones de la causa. Estamos recogiendo las evidencias y las declaraciones como para tratar de esclarecer el caso, saber qué fue lo que pasó. Atento que no encontramos ningún testigo presencial de los hechos ocurridos. De acuerdo a la necropsia, el bebé ha fallecido aproximadamente entre las 9 de la noche y las 2 de la mañana y las lesiones sufridas por la señora tuvieron que haber sido 15-20 minutos antes de que la hayan llevado al hospital, puesto que si no ya estaría sin vida a causa del shock hipovolémico. Así que eso es más o menos lo que nos determina el tiempo de ocurrencia de un hecho y del otro. De acuerdo a la requisitoria fiscal de la doctora Elizabeth Jiménez, la noche del 22 de marzo, Manuel salió con sus amigos. Un bar llevó a otro. Cerca de las 8 de la mañana retornaría a su casa. Estacionó el auto en la vereda y cuando entró a la vivienda encontró a Vanessa y a Lautaro tirados en la cama. Había sangre por todos lados. Se acercó a Lautaro y estaba frío, con un corte en la garganta, sin vida. Fui llamado por el policía de guardia del hospital en que me comunicaban que había un cadáver de un niño que se encontraba en la morgue judicial. Concurrí a la morgue y le soy franco, nunca me imaginé encontrarme con un cuadro como el que presencié en ese momento. Muy bien nutrido, muy lindas sus facciones y su constitución física, que presentaba un profundo corte a nivel del cuello, que prácticamente seccionaba toda la región cefálica. Realicé la necropsia como pude porque me encontraba muy mal. Por supuesto, la necropsia arrojó que el nene había sufrido una exsanguinación, es decir, una pérdida masiva de sangre, y prácticamente en sus órganos presentaban una palidez atroz, ya que no tenían sangre. El corte en el cuello, pude examinar de que habían seccionado todos los vasos más importantes,
todos los nervios, por lo que la muerte se había producido, con el corte se había producido en forma instantánea. Alrededor del cuello había otros cortes, como que nosotros le llamamos a estos cortes con líneas de retoma. ¿Por qué? Quiere decir que pasó el cuchillo varias veces por el cuello sin provocar esta lesión tan importante, sino que provocaba escoriaciones en la piel, arrastraba parte de la piel, parte de músculos, pero se ve que no introducía, digamos, con fuerza el cuchillo en el cuello del bebé. El niño sufrió este dolor de las lesiones previas, probablemente lloró, probablemente se movió, y bueno, esto provocó quizás que apretara más o con mayor fuerza el cuchillo sobre el plano del cuello y se introdujo el cuchillo, provocando esta lesión tan importante que prácticamente llegaba hasta la columna cervical, digamos que no pudo cortar la parte ósea porque es mucho más dura. Una de las primeras medidas solicitadas en la instrucción de la causa es una pericia psiquiátrica a Verónica Vanessa Guzmán. Si una persona que realmente tenía intenciones de quitarse la vida, más cuando había hecho un acto atroz y respecto de su propio hijo, si lo pudo lograr de la misma forma que había logrado el fin letal de la criatura, si lo pudo lograr con ese cuchillo o con otro medio. El doctor Mayor, ellos discrepan, el doctor Mayor sostiene que ha tenido casos donde comienzan a lesionarse la zona del cuello y el dolor es tan grande, pero ha tenido casos que han seguido, han continuado y lo han logrado. Yo acá pongo un paréntesis, y esto en una apreciación neófita, de que todo dependería del arma. Si el arma era filosa, aún el dolor uno puede seguir a cabo, pero si el arma, como en este caso, no era y era muy precaria, posiblemente el dolor le imposibilitó continuar con esa maniobra. Cuando me toca visitar a la madre, que se encontraba en una sala del complejo sanitario, estaba totalmente tranquila, ella sabía lo que había hecho, se había intentado provocar una lesión también en el cuello, por supuesto que mucho más leve, simplemente había pasado el cuchillo por la piel y se había provocado unas escoriaciones lineales con este cuchillo, y por supuesto esto provoca dolor. Entonces, como tenía un apósito, yo traté de retirarle el apósito para ver de qué se trataba la lesión, y me dijo que tratara de retirárselo despacio porque le dolía. Entonces yo le pregunté si no tenía dolor en el alma, y me contestó que no. Sí, se ordenó la detención el día sábado. En el día de ayer me fue informado que le dieron el alta en el complejo sanitario y que además han secuestrado una documentación, un cuaderno que le habría dejado una tía donde ella habría escrito unas cartas que, bueno, en este momento vamos a tomar conocimiento de qué serían. En la instrucción, así como también en la requisitoria, existen 3 cartas escritas por Vanessa en el hospital. Una para Lautaro, otra para Manuel y una última para la jueza de la causa. No me conmovieron para nada esas cartas, no me daban la sensación de que fueran verdaderas, fehacientes. No sé por qué, no me pregunte, después sí analizo y entre líneas veo contradicciones entre querer vivir para que él la vaya a ver el concubino a la cárcel, que la visite, que la escriba, y decirle por el otro lado a su hijo que la llevara con él, que no tenía un motivo para seguir en este lugar, y después la carta a la jueza que explica una serie de motivos, terminándole la misiva diciendo de que espera que la entienda, cosa que me llama la atención. Recalca en varias ocasiones que no la dejaron morir. Entonces yo apunto a corroborar esos elementos en la audiencia del día lunes, que no fueron audiencias de la causa en proceso, solamente fueron las audiencias pedidas justamente por la defensa, y lejos de beneficiarla, yo salgo azorada porque de verdad, aún como parte acusadora, no hubiese querido corroborar esta situación o esta impresión grave que tengo.
se comprueba que ella en la semana siguiente al hecho no tiene crisis psiquiátrica. Hay un derecho fundamental de las personas a no declarar en contra de sí misma. Según surge el expediente también, ella estuvo cuando retomó su conciencia en un estado terrible postraumático, estaba muy alterada, hubo que medicarla con medicación psiquiátrica, entonces tampoco se puede asegurar que al momento de escribir esas cartas se encontraba lo suficientemente lúcida como para manifestar algo que corresponda a la verdad. La defensa había ofrecido la testimonial del concubino, que ratifica un largo testimonio de sede policial. De preguntas que yo le hago al concubino, no me surgen a mí elemento alguno que corrobore que ella tenía una amenaza seria, que sería el motivo más grave por el cual le quitó la vida a su hijo e intentaba supuestamente quitarse la suya, que era que le iban a quitar el hijo, tanto a la jueza como a su madre. No existe elemento alguno que diga que esa amenaza iba a ser real. Pero el mismo día del hecho, él va a colocarse un pantalón nuevo y lo encuentra todo cortado, tajeado, no desgarrado con las manos, sino tajeado en las dos botamangas. Entonces le imposibilitó a él ponerse esa noche el pantalón. Va a ponerse otro y también lo encuentra dañado, de modo que tuvo que salir evidentemente con su ropa de trabajo, que era ropa engrasada de mecánico, ¿no es cierto? Entonces todo esto se va armando, es todo un plexo. Si no había tal motivo, tal amenaza para que ella entendiera de que su madre le iba a quitar el hijo a la jueza, tenemos que ver otro motivo. Evidentemente ella no le suplicaba a su pareja que se quedara ni nada, porque yo se lo pregunto, pero él vio este hecho ese día y le veía la cara de enojo nada más, pero ni siquiera le suplicaba, por lo que a él nunca le hizo suponer este desenlace. Bueno, nosotros la conocíamos así de vista, ¿no? Nunca tuvimos una amistad. Pero vivían al frente. Pero vivíamos al frente, sí. Hacía 2 meses, 3 meses que habían venido, ellos alquilaban ahí. ¿Ustedes cuando la veían a la chica veían algo raro? Nada. Aparte el bebé era precioso, jugaba ahí con un perrito que tenía. Pero lo conocíamos así, de verlo ahí nomás nosotros y de paso cuando pasaba así. Chiquito el bebé, ¿no? Y 1 año y 8 meses tenía. Pero... ¿Y la veían a ella siempre con el bebé? Sí, claro, siempre con el bebé. Y el padre, dicen que no era el padre, era padrastro, sí. Pero lo adoraba el chiquito. ¿Ustedes veían eso también? Sí, venía a trabajar, él salía a comprar con el bebé y cada rato con el bebé estaba allá afuera. Importante destacar es que el mismo concubino relata de 15 días atrás que había habido agresiones físicas de ella para con la criatura, que él las vio. Esto es de que al irse a trabajar el nene lloraba porque él se iba y al cerrar una de las puertas de reja, ella le asesta con la mano abierta, dice él, habrá que ver si fue así, 2 cachetazos a la criatura y golpea la puerta, la cierra de un golpe, ¿no es cierto? Pega un portazo con la puerta de madera, lo que hace que él ingrese, o sea, como llamándole la atención a él, que vea que le pega a la criatura y da un portazo. Entonces él vuelve y encuentra al menor llorando en un rincón, lo consuela, lo calma y le requiere a ella que le diga por qué le pegaba y le dice que es su hijo y que lo puede golpear si quiere. Que es su hijo y que lo puede golpear si quiere. En una sociedad donde supuestamente no falta nada y todo se puede comprar, el filicidio es un síntoma de la sociedad moderna. Hay un silencio que asombra, una complicidad y temor de familiares, amigos y vecinos, una discreción que llega al autismo social. A nadie pueden recurrir un padre o una madre antes de matar a su niño. No hay palabra, no hay a quién dirigirla, no es escuchada. Muchas cosas el Zeus del Olimpo gobierna. Lo que cumplen los dioses prever no se puede. Lo esperado no dejan que llegue a su fin. Consiguen que se haga real lo imposible. Así, en esta historia ocurrió. El análisis que uno hace es
¿cómo puede ser que si yo quiero vengarme de alguien o quiero enseñarle a alguien una lección, pueda atentar contra la vida de un niño indefenso, totalmente indefenso? Yo presumo que el niño, por la hora en que se produjo este hecho, debe haber estado dormido. O sea que, más aún con la indefección de un niño, y sobre todo si ha estado dormido, es algo que no se puede entender. En ese momento estaba desesperado el chico, desesperado estaba el chico. Sí, cómo se agarraba la cabeza. Sí, desesperado estaba. Claro, porque lo quería muy mucho el bebé. Sí, estaba así, rato. Se dictó el procesamiento y la prisión preventiva de Vanessa Guzmán en relación al homicidio calificado de su hijito menor de edad, el homicidio calificado por el vínculo. Ahora, ¿ya tienen los resultados de la pericia psiquiátrica? Eso, más allá de la pericia psiquiátrica, ¿amerita igual dictar una prisión preventiva sin tenerla? Se me ha solicitado un plazo más extenso para culminar con la pericia psiquiátrica psicológica, porque aparentemente no habría colaboración por parte de la imputada en la realización de la pericia, entonces estaba obstaculizando la conclusión de la misma. Son contados los hechos de esta naturaleza, y evidentemente acá hay un alto porcentaje o total porcentaje de factor emocional, hasta donde sabemos. Es algo que es latente, en cualquier momento puede suceder, por supuesto. Ninguna sociedad se puede salvar de ese tipo de crímenes.
Los homicidios de proximidad son delitos consumados entre parientes o conocidos, por eso se llaman también homicidios familiares. En las sociedades modernas son un fenómeno en contratendencia respecto de los otros homicidios. Los delitos relacionados con el narcotráfico bajan, también los muertos por asaltos. En cambio, crecen los delitos entre parientes o conocidos como si este fuese un aspecto propio de la modernidad. Ya en la mitología griega se hablaba de la pasión de Medea. Medea era la hija de Ites, rey de la Colquida y de la ninfa Idia. Era sacerdotisa de Hécate, que algunos consideran su madre y de la que se supone que aprendió los principios de la hechicería junto con su tía, la maga Circe. Así, Medea es el arquetipo de bruja o hechicera. Medea fue quien, arrastrada por los celos para hacer el máximo daño a su amado, mató a los 2 hijos que habían tenido en común junto con Jasón. Quizás lo más terrible está dado en lo más interesante del monólogo final de la tragedia, donde Medea señala: es absolutamente necesario que mueran, y puesto que es preciso, yo los mataré, que los he parido. Comisaría el menor Alfer Funes. Sí, señor. Leandro Alén. ...276, comisaría el menor. Domicilio Leandro Alén, 2283, esquina Maestro González, familia Guzmán. Aparentemente en código 15. ¿Tomó móvil? Sí, favor, repita el QTH. Leandro Alén, 2283, esquina Maestro González. Pues sí. Centro 121, 4. En la precaria vivienda, que está ubicada en la esquina de Alén y Maestro González, alquilaban Verónica Vanessa Guzmán, de 22 años, junto a su concubino, Manuel Néstor Sosa, de profesión mecánico, y su pequeño hijo Lautaro, de 1 año y 10 meses. Esa mañana nos levantamos como a las 8. Entonces yo abro la ventana ahí y veo al chico que estaba desesperado, pero yo pensando que era que le habían roto la luneta del coche. Entonces le digo a mi marido, mira, le digo que le han roto la luneta del coche al chico al frente. Y bueno, pasó, nos sentamos a tomar mate nosotros. Pero al ratito nomás, como que se dio, los coches de policía vinieron acá, ¿no? Entonces salimos nosotros, preguntaron si era acá donde habían llamado a la policía. No, le dijimos nosotros, no, acá no. Y ya después viene el chico, porque el chico se fue después en el coche. Y de ahí viene el chico y ya dijo que era ahí. Y entraron ahí. Y bueno, y después entra la policía y volvió para acá. Yo entonces le digo, ¿qué pasó? Dice, hay unos heridos. Y le digo, hay muertos. Y entonces lo primero lo que le pregunté, el bebé. Y sí, el bebé está muerto. Dice. Y bueno, y ya mientras tanto se llenó de gente acá. En Leandro Alén y Maestro González, más precisamente a la altura del 22-23, concurre personal policial alertado por una comunicación telefónica que en dicho lugar habría personas sin vida. Una vez que llegan al lugar, corroboran que efectivamente había 2 personas en una cama de 2 plazas. Aproximándose hacia donde se encontraban, observan que había un menor de edad sin vida y una persona de sexo femenino. Al observar a esta persona notaron que tenían signos de vida, motivo por el cual se solicita una ambulancia e inmediatamente es trasladada al nosocomio de esta ciudad. Manuel había conocido a Vanessa años atrás, a través de su hermana, y salieron varias veces durante unos 6 meses. Luego la relación se cortó, era el año 2005. Volvieron a verse en el 2006, cuando Vanessa ya estaba embarazada de otro chico con el que salía, quien la había abandonado en ese estado.
El día 22 de marzo habría transcurrido como otro día más para Manuel, salvo lo que sobrevendría horas después. Luego de la jornada de trabajo, fueron con Vanessa y Lautaro a comprar pañales y otras cosas. Volvieron a casa, donde Manuel se da un baño. Tenía una juntada con los muchachos del taller. Esa noche ya no volvería a su casa, sino hasta las 8:30 de la mañana del 23. Bueno, soy el oficial principal Ricardo Sosa, segundo jefe de la comisaría del menor. Nuestra participación o de las comisarías fue meramente circunstancial. Surge a raíz de que un personal de esta comisaría, precisamente el oficial Cecilia Guzmán, resultó familiar directo de la persona a la que hace referencia, Vanessa Guzmán. Casualmente la funcionario de que hablamos, Cecilia Guzmán, se encontraba de turno, de guardia, en esa oportunidad, un domingo en la mañana. Claro. Y bueno, se dirigió hacia el lugar porque tratándose de algo de esa naturaleza que a ciencia cierta en ese instante no se sabía precisamente lo que había ocurrido. La hazaña con que fue cometido este hecho, o sea, evidentemente acá había algo más que rescatar de todo esto, observar algo demasiado cruento, diríamos, ¿cierto? Sí fue un hecho que dejó muchas marcas en la gente. Y evidentemente, bueno, sangre que había regada en la cama, estaba bañada en sangre, y más allá de saberse luego por las pericias el cuadro, ¿no? O sea, abierta su garganta de lado a lado, con la tráquea perforada, realmente eso fue tremendo para la gente de acá y bueno, el oficial tuvo su espacio, digamos, para recuperarse del cuadro emocional que surgió evidentemente después, ¿no? Como que viene. A las 14:30, un miembro de criminalística salió con el cuerpo de Lautaro envuelto en una frazada. Su destino, la morgue. Su madre es trasladada. Su destino, el policlínico regional. Ella estaba viva, solo presentaba una lesión en su cuello. Estamos todavía con las primeras investigaciones de la causa. Estamos recogiendo las evidencias y las declaraciones como para tratar de esclarecer el caso, saber qué fue lo que pasó, atento que no encontramos ningún testigo presencial de los hechos ocurridos. De acuerdo a la necropsia, el bebé ha fallecido aproximadamente entre las 9 de la noche y las 2 de la mañana y las lesiones sufridas por la señora tuvieron que haber sido 15-20 minutos antes de que la hayan llevado al hospital, puesto que si no ella estaría sin vida a causa del shock hipovolémico. Así que eso es más o menos lo que nos determina el tiempo de ocurrencia de un hecho y del otro. De acuerdo a la requisitoria fiscal de la doctora Elizabeth Jiménez, la noche del 22 de marzo, Manuel salió con sus amigos. Un bar llevó a otro. Cerca de las 8 de la mañana retornaría a su casa. Estacionó el auto en la vereda y cuando entró a la vivienda encontró a Vanessa y a Lautaro tirados en la cama. Había sangre por todos lados. Se acercó a Lautaro y estaba frío, con un corte en la garganta, sin vida. Fui llamado por el policía de guardia del hospital en que me comunicaban que había un cadáver de un niño que se encontraba en la morgue judicial. Concurrí a la morgue y le soy franco, nunca me imaginé encontrarme con un cuadro como el que presencié en ese momento. Muy bien nutrido, muy lindas sus facciones y su constitución física, que presentaba un profundo corte a nivel del cuello, que prácticamente seccionaba toda la región cefálica. Realicé la necropsia como pude porque me encontraba muy mal. Por supuesto, la necropsia arrojó que el nene había sufrido una exsanguinación, es decir, una pérdida masiva de sangre, y prácticamente en sus órganos presentaban una palidez atroz, ya que no tenían sangre. El corte en el cuello pude examinar de que había seccionado todos los vasos más importantes,
todos los nervios, por lo que la muerte se había producido, con el corte se había producido en forma instantánea. Alrededor del cuello había otros cortes, como que nosotros le llamamos a estos cortes con líneas de retoma. ¿Por qué? Quiere decir que pasó el cuchillo varias veces por el cuello sin provocar esta lesión tan importante, sino que provocaba escoriaciones en la piel, arrastraba parte de la piel, parte de músculos, pero se ve que no introducía, digamos, con fuerza el cuchillo en el cuello del bebé. El niño sufrió este dolor de las lesiones previas, probablemente lloró, probablemente se movió, y bueno, esto provocó quizás que apretara más o con mayor fuerza el cuchillo sobre el plano del cuello y se introdujo el cuchillo, provocando esta lesión tan importante que prácticamente llegaba hasta la columna cervical, digamos que no pudo cortar la parte ósea porque es mucho más dura. Una de las primeras medidas solicitadas en la instrucción de la causa es una pericia psiquiátrica a Verónica Vanessa Guzmán. Si una persona que realmente tenía intenciones de quitarse la vida, más cuando había hecho un acto atroz y respecto de su propio hijo, si lo pudo lograr de la misma forma que había logrado el fin letal de la criatura, si lo pudo lograr con ese cuchillo o con otro medio. El doctor mayor, ellos discrepan, el doctor mayor sostiene que ha tenido casos donde comienzan a lesionarse la zona del cuello y el dolor es tan grande, pero ha tenido casos que han seguido, han continuado y lo han logrado. Yo acá pongo un paréntesis, y esto en una apreciación neófita, de que todo dependería del arma. Si el arma era filosa, aún el dolor uno puede seguir a cabo, pero si el arma, como en este caso, no era y era muy precaria, posiblemente el dolor le imposibilitó continuar con esa maniobra. Cuando me toca visitar a la madre, que se encontraba en una sala del complejo sanitario, estaba totalmente tranquila. Ella sabía lo que había hecho, se había intentado provocar una lesión también en el cuello, por supuesto que mucho más leve, simplemente había pasado el cuchillo por la piel y se había provocado unas escoriaciones lineales con este cuchillo, y por supuesto esto provoca dolor. Entonces, como tenía un apósito, yo traté de retirarle el apósito para ver de qué se trataba la lesión, y me dijo que tratara de retirárselo despacio porque le dolía. Entonces yo le pregunté si no tenía dolor en el alma, y me contestó que no. Sí, se ordenó la detención el día sábado. En el día de ayer me fue informado que le dieron el alta en el complejo sanitario y que además han secuestrado una documentación, un cuaderno que le habría dejado una tía donde ella habría escrito unas cartas que, bueno, en este momento vamos a tomar conocimiento de qué serían. En la instrucción, así como también en la requisitoria, existen 3 cartas escritas por Vanessa en el hospital. Una para Lautaro, otra para Manuel y una última para la jueza de la causa. No me conmovieron para nada esas cartas, no me daban la sensación de que fueran verdaderas, fehacientes. No sé por qué, no me pregunte, después sí analizo y entre líneas veo contradicciones entre querer vivir para que él la vaya a ver el concubino a la cárcel, que la visite, que la escriba, y decirle por el otro lado a su hijo que la llevara con él, que no tenía un motivo para seguir en este lugar, y después la carta a la jueza que explica una serie de motivos, terminándole la misiva diciendo de que espera que la entienda, cosa que me llama la atención. Recalca en varias ocasiones que no la dejaron morir. Entonces yo apunto a corroborar esos elementos en la audiencia del día lunes, que no fueron audiencias de la causa en proceso, solamente fueron las audiencias pedidas justamente por la defensa, y lejos de beneficiarla, yo salgo azorada porque de verdad, aún como parte acusadora, no hubiese querido corroborar esta situación o esta impresión grave que tengo.
se comprueba que ella en la semana siguiente al hecho no tiene crisis psiquiátrica. Hay un derecho fundamental de la persona a no declarar en contra de sí misma. Según surge el expediente también, ella estuvo cuando retomó su conciencia en un estado terrible postraumático, estaba muy alterada, hubo que medicarla con medicación psiquiátrica, entonces tampoco se puede asegurar que al momento de escribir esas cartas se encontrara lo suficientemente lúcida como para manifestar algo que corresponda a la verdad. La defensa había ofrecido la testimonial del concubino, que ratifica un largo testimonio de sede policial. De preguntas que yo le hago al concubino, no me surgen a mí elemento alguno que corrobore que ella tenía una amenaza seria, que sería el motivo más grave por el cual le quitó la vida a su hijo e intentaba supuestamente quitarse la suya, que era que le iban a quitar el hijo, tanto la jueza como su madre. No existe elemento alguno que diga que esa amenaza iba a ser real. Pero el mismo día del hecho, él va a colocarse un pantalón nuevo y lo encuentra todo cortado, tajeado, no desgarrado con las manos, sino tajeado en las dos botamangas. Entonces le imposibilitó a él ponerse esa noche el pantalón. Va a ponerse otro y también lo encuentra dañado, de modo que tuvo que salir evidentemente con su ropa de trabajo, que era ropa engrasada de mecánico, ¿no es cierto? Entonces todo esto se va armando, es todo un plexo. Si no había tal motivo, tal amenaza para que ella entendiera de que su madre le iba a quitar el hijo, la jueza, tenemos que ver otro motivo. Evidentemente ella no le suplicaba a su pareja que se quedara ni nada, porque yo se lo pregunto, pero él vio este hecho ese día y le veía la cara de enojo nada más, pero ni siquiera le suplicaba, por lo que a él nunca le hizo suponer este desenlace. Bueno, nosotros la conocíamos así de vista, ¿no? Nunca tuvimos una amistad. Pero vivían al frente. Pero vivíamos al frente, sí. Hacía 2 meses, 3 meses que habían venido, ellos alquilaban ahí. ¿Ustedes cuando la veían a la chica veían algo raro? Nada. Aparte el bebé era precioso, jugaba ahí con un perrito que tenía. Pero lo conocíamos así, de verlo ahí nomás nosotros y de paso cuando pasaba así. Chiquito el bebé, ¿no? Y 1 año y 8 meses tenía. ¿Y la veían a ella siempre con el bebé? Sí, claro, siempre con el bebé. Y el padre, dicen que no era el padre, era padrastro, pero lo adoraba el chiquito. ¿Ustedes veían eso también? Sí, venía a trabajar, él salía a comprar con el bebé y cada rato con el bebé estaba allá afuera. Importante destacar es que el mismo concubino relata de 15 días atrás que había habido agresiones físicas de ella para con la criatura, que él las vio. Esto es de que al irse a trabajar el nene lloraba porque él se iba y al cerrar una de las puertas de reja, ella le asesta con la mano abierta, dice él, habrá que ver si fue así, 2 cachetazos a la criatura y golpea la puerta, la cierra de un golpe, ¿no es cierto? Pega un portazo con la puerta de madera, lo que hace que él ingrese, o sea, como llamándole la atención a él, que vea que le pega a la criatura y da un portazo. Entonces él vuelve y encuentra al menor llorando en un rincón, lo consuela, lo calma y le requiere a ella que le diga por qué le pegaba y le dice que es su hijo y que lo puede golpear si quiere. Que es su hijo y que lo puede golpear si quiere. En una sociedad donde supuestamente no falta nada y todo se puede comprar, el filicidio es un síntoma de la sociedad moderna. Hay un silencio que asombra, una complicidad y temor de familiares, amigos y vecinos, una discreción que llega al autismo social. A nadie pueden recurrir un padre o una madre antes de matar a su niño. No hay palabra, no hay a quién dirigirla, no es escuchada. Muchas cosas el Zeus del Olimpo gobierna. Lo que cumplen los dioses prever no se puede. Lo esperado no dejan que llegue a su fin. Consiguen que se haga real lo imposible. Así, en esta historia ocurrió. El análisis que uno hace es
¿Cómo puede ser que si yo quiero vengarme de alguien o quiero enseñarle a alguien una lección, pueda atentar contra la vida de un niño indefenso, totalmente indefenso? Yo presumo que el niño, por la hora en que se produjo este hecho, debe haber estado dormido. O sea que, más aún con la indefección de un niño, y sobre todo si ha estado dormido, es algo que no se puede entender. En ese momento estaba desesperado el chico, muy desesperado estaba el chico. Sí, ¿cómo era? Se agarraba la cabeza. Sí, desesperado estaba. Claro, porque lo quería muy mucho el bebé. Sí, estaba así, rato. Se dictó el procesamiento y la prisión preventiva de Vanessa Guzmán en relación al homicidio calificado de su hijito menor de edad, el homicidio calificado por el vínculo. Ahora, ¿ya tienen los resultados de la pericia psiquiátrica? Eso, más allá de la pericia psiquiátrica, ¿amerita igual dictar una prisión preventiva sin tenerla? Se me ha solicitado un plazo más extenso para culminar con la pericia psiquiátrica psicológica, porque aparentemente no habría colaboración por parte de la imputada en la realización de la pericia, entonces estaba obstaculizando la conclusión de la misma. Son contados los hechos de esta naturaleza, y evidentemente acá hay un alto porcentaje o total porcentaje de factor emocional, hasta donde sabemos, es algo que es latente, en cualquier momento puede suceder, por supuesto. Ninguna sociedad se puede salvar de ese tipo de crímenes.